Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Estamos aquí nuevamente, listos para compartir esta poderosa palabra. Bienvenidas a la página Manantial Palabra Viva y Aliento de Vida, que es la página principal donde nosotros pues estamos presentando este mensaje. Así que ahora quiero darte la bienvenida y estamos llevando una serie llamada Hablando del Corazón. Y mira qué importante es eso, que Dios le da a nuestro corazón, ¿verdad? Nos da esa énfasis tan importante que nosotros tengamos nuestro corazón en buen estado. Porque así como es nuestro corazón, así es como actuamos con las demás personas. ¿Quieres conocer cómo es una persona en realidad? Solo ve cómo actúa, cómo habla, cómo se expresa. Eso es lo que hay en su corazón, en su interior. Entonces ahora pues vamos a hablar acerca del corazón. Estamos llevando esta serie y vamos a llevar este tema que se llama Despojémonos de la insensibilidad. Despojémonos de la insensibilidad. Qué tremendo es cuando nosotros estamos viendo la vida de otro, estamos viendo el dolor de otra persona y nosotros nos vemos como que si no pasa nada, lo dejamos por ahí. No sentimos aquella situación de sentirnos mal cuando estamos actuando de mala manera. Nos da lo mismo muchas veces venir y actuar de esa forma. Ya es común, ¿verdad? Ya es lo hacemos parte de nuestra vida cotidiana, el venir y actuar mal contra una persona, solamente por cumplir un capricho o por cualquier circunstancia que la persona, pues, por lo cual lo hace. Y decimos que una persona que es así, pues, recordemos que hay algo en su interior, hay algo en su corazón, que es lo que le está afectando, que no le permite ver que todas las personas tienen aquel derecho de poder realizarse en la vida, de poder obtener sus sueños, de poder salir adelante. Entonces, aquello que en el corazón no permite la bendición de Dios en la vida de esa persona. Pero entonces, por eso, vamos a ver acá, despojémonos de toda insensibilidad. Y vamos a ir a Mateo ahí, a Mateo capítulo 13, busca Mateo 13, si tienes la Biblia ahí. Mateo 13, vamos a leer del 13 al 15. Mateo 13, del 13 al 15 dice: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, dice el Señor ahí en su palabra. ¿Amén? Dice que en ese momento, ¿verdad?, estaba esa situación. Dice que les hablaba en parábolas. Jesús tenía ese hábito. Cuando tú lo lees allá en el libro de Mateo, los 4 evangelios, vas a ver que Jesús tenía ese hábito, ¿verdad? Ese hábito de hablarles por parábolas. ¿Y quiénes son los que entendían? Aquellos que tenían su espíritu bien, su corazón en buen estado, porque dice aquí que el corazón se había engrosado. ¿Que por qué les hablaba él así? Porque ya lo hacía él adrede, ¿verdad? Porque decía, para que yo hable y no entiendan, para que yo muestre mi poder y no lo puedan ellos venir, porque por eso ellos no pueden asimilar lo que estaban viendo. Por eso es que al final recordamos que las mismas personas que lo recibieron con palmas y todo esto fueron los mismos que lo traicionaron y que lo crucificaron. ¿Por qué? Porque no lo reconocían. No lo reconocían como Dios, no lo reconocían como el Señor, como el Mesías, no lo reconocían como el Hijo de Dios, la persona que ellos estaban esperando. Entonces, por eso dice acá, se cumple la profecía. En Mateo se cumple la profecía que se dio en Isaías, que dice que de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón del pueblo está engrosado. Y ahí es donde nos vamos a detener. ¿Qué es un corazón engrosado? Un corazón engrosado es similar como a un callo. ¿Has visto tú a veces, a algunas personas ha pasado que andan, digamos, esos zapatos tan socados, ¿verdad? Les quedan tan ajustados y por no quitárselos, pues se acostumbran a ellos y al final se les va formando callos en los dedos. Se le hace esa parte de la piel bien gruesa y bien dura, bien
bien, sí, bien dura la piel, ¿verdad? Entonces, eso es un corazón engrosado, similares al corazón. Por eso estamos hablando de la insensibilidad, porque un corazón sensible se duele del dolor ajeno. Un corazón sensible no le va a causar daño a otro y respeta el derecho de los demás. Pero un corazón engrosado solo se importa a sí mismo y que le vaya bien a sí mismo y que no tenga nada que, o sea, no le preocupa lo que a otro le pase. Con estar bien esa persona está satisfecho, ¿verdad? Entonces vamos a ver ciertos casos aquí de un corazón engrosado. Y vamos a irnos al Salmo 119, 70. Lo vamos a leer en la Biblia. Salmo 119, 70. Y dice de la siguiente manera. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Está hablando aquí, ¿verdad? El salmista, acá en el Salmo 119, allá en el versículo 70. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Allá el pueblo de Israel se les había engrosado el corazón como sebo, dice. ¿Por qué? Porque ya no, cuando está hablando aquí de que él se deleitaba en sus leyes, quiere decir que el pueblo de Israel en ese momento ya había hecho a un lado las leyes de Dios. Ellos actuaban de acuerdo a su propia voluntad. Y eso es lo que pasa con nosotros, que cuando nosotros dejamos las leyes de Dios, cuando nosotros dejamos de leer la Biblia, cuando nosotros dejemos de tener esa comunión con nuestro Dios, se empieza a engrosar nuestro corazón. Porque mientras tú estás en comunión con Dios, el amor de Dios está en ti. Y el Espíritu de Dios está en ti. Y Él es el que no te permite venir y actuar de manera incorrecta hacia los demás. Porque si Dios es amor y está dentro de tu corazón, tú vas a demostrar ese amor a las demás personas que lo necesitan de una manera pura y sincera. Amén. Pero por eso dice aquí, ellos dejaron tu ley. El pueblo de Israel dejó su ley. En este momento, en este tiempo, el pueblo de Israel había dejado las leyes. Ellos hacían lo que querían, adoraban a quien querían, habían hecho ídolos. Por eso decía aquí, ellos se han engrosado, su corazón se ha engrosado, pero yo me regocijo en tu ley. O sea, él se estaba permaneciendo fiel a Dios en este momento. David estaba permaneciendo fiel a Dios. Pero el pueblo, los demás que estaban ahí decían, este pueblo se ha engrosado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había dejado la ley de Dios, había abandonado lo que Dios había estipulado en su palabra. Ahora, ¿qué más? Vamos a ver otro ejemplo. Y está allá en Éxodo 5:2. ¿En qué momentos? Decimos acá, en el momento en que aquí se llena de soberbia, ¿verdad? El pueblo de Israel se llena de soberbia en este momento, porque no quería atender a las leyes de Dios, se volvió en soberbia. Pero también en otro caso donde se engrosa nuestro corazón es con la altanería, son aspectos que nos impiden a nosotros poder entender la voluntad de Dios. Vemos acá en Éxodo 5:2 y lo vemos con Faraón. Vamos a leer que dice aquí Éxodo 5, versículo 2, dice así. Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Mira cómo dice aquí Faraón. ¿Quién es ese Dios? Porque recordemos que para el pueblo de Egipto, Faraón era un Dios. Amén. Faraón era un Dios. Entonces, él decía, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es Jehová ese Dios para que yo deje ir a este pueblo? Yo no creo en ese Dios y ni tampoco dejaré ir a este pueblo. Estamos viendo un caso de altanería y de autosuficiencia, ¿verdad? Y esto es un corazón engrosado. Incluso Dios le dijo a Moisés en ese momento, yo endureceré el corazón de Faraón porque yo me voy a glorificar en Faraón. Esto nos dice que hay situaciones que Dios a veces las permite para demostrar quién es el Dios verdadero. Amén. Entonces a veces que Dios los permite y este fue el caso de Faraón. Dios demostró a través de Faraón quién era el único Dios verdadero a través de las 10 plagas que mandó a Egipto, ¿verdad? Entonces vemos aquí este otro segundo ejemplo por el cual nosotros nos llenamos nuestro corazón de esas sentimientos dañinos que engrosan nuestro corazón. El problema es que cuando nosotros lo identificamos y no lo tratamos a tiempo, eso va generando callosidad
y no nos permite recibir la bendición de Dios. No nos permite entender lo que Dios nos está diciendo. No nos permite ver la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Andamos como personas cegadas caminando por todo lado, amén. Pero no entendemos, ¿verdad?, que es Dios quien nos está llamando, que es Dios quien nos está dirigiendo, pero no lo podemos entender porque tenemos un corazón engrosado, amén. Entonces, y esto siempre lo he dicho otras veces, cuando tú tienes un depósito lleno con alguna materia, tú no le puedes venir y anexar más porque ya está lleno. Pero si ese depósito tú lo vienes y lo vacías, entonces tú puedes venir y depositar otra cosa en él. Y así somos nosotros. Nosotros somos depósitos de Dios. Nuestro cuerpo dice que es el templo y morada del Espíritu Santo. En nuestro corazón tiene que morar el Espíritu Santo. Pero si nuestro corazón está lleno de estas situaciones de altanería, de amargura, de odio, de muchos sentimientos malos que pueden albergar, entonces Dios no puede habitar con plenitud en nuestro corazón y corre el riesgo de que si nosotros identificamos algo, no podamos y no trabajemos para poderlo eliminar, puede venir entonces y nos puede provocar, ¿verdad?, esa situación de que se nos provoque esa callosidad y después nos cueste entender lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ir a la arrogancia. Vemos la arrogancia ya con Nabucodonosor. Y esto pues creo que lo vamos a entender perfectamente porque para los que llevan la lectura conmigo allá en el libro de Daniel, estamos ahorita leyendo, ¿verdad? Yo sé que algunos lo están haciendo, otros no. Quiero decirle que usted es muy libre, ¿verdad?, de leer la palabra de Dios donde el Espíritu Santo le indique, ¿verdad?, que debe de leerlo. Pero qué bien, me alegra mucho y me honra mucho la persona que toma bien llevar este ritmo de lectura como Dios me lo está otorgando a mi vida. Yo le agradezco mucho y yo sé que usted que está leyendo el libro de Daniel ahorita se va a acordar de esta historia porque está muy reciente, lo acabamos de estar leyendo. Y vamos a irnos a la arrogancia ya en Daniel 4:30, ¿verdad? Dice de la siguiente manera. Daniel 4:30 dice acá. Habló el rey y dijo, está hablando Nabucodonosor, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra de la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Amén. Así te dice el Señor. Le dijo al rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Por esa arrogancia. ¿Cuántas veces nosotros hemos venido y hemos dicho, ay, yo soy porque me esfuerzo? Ay, yo soy porque he trabajado para poder costearme mis estudios. Ay, es que nadie me ha ayudado, no, que yo solo he hecho esto. Quiero decirte que cada éxito que nosotros tenemos y nosotros venimos y honramos el nombre de Dios, nosotros agradecemos a Dios por los éxitos que tenemos. Nuestro corazón se está llenando, se está albergando del amor de Dios y esa sumisión a Él. Porque quiero decirte que todo lo que nosotros hacemos es porque Dios lo permite y Dios así lo quiere. Dios no respalda la soberbia. Dios no respalda a aquel que se quiere imponer con autoridad. El que tiene autoridad no tiene que imponerse, simplemente lo demuestra y simplemente se le nota. No tiene que venir y servir de obstáculo a otro, no tiene que venir y servir de tropiezo a otro. Simplemente se le nota. El que tiene la autoridad de Dios no tiene que hacer nada, simplemente sin hacer nada se le muestra que está en la autoridad de Dios. El que está en voluntad de Dios es respaldado por Él y todo le funciona, todo le sale bien. Y se ven las proezas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque Dios está a favor de aquella persona que se humilla ante Él y que le reconoce que Él es el único Dios verdadero. No sucedió así con Nabucodonosor. Dios permitió a este rey, ¿verdad? Porque Él es el que pone y quita reyes, dice la Biblia. Y Él permitió que Él fuera el rey de Babilonia. Pero resulta que cuando Él empezó a engrandecer ya y se hizo como Dios, ya Él ya no estuvo agradado de Él y por eso dice aquí, le quitó el reino para darle una lección, porque después lo volvió a retomar. Pero para darle una lección y para que Él reconociera quién es el Dios que le había dado la sabiduría para poder
levantar esa Babilonia, como dice aquí, ¿verdad? Que dice el que fue un gran imperio, una grandeza. ¿Quién fue el que le dio la sabiduría? Fue Dios, porque de él depende toda la sabiduría. Es Dios quien permite todo lo que está, lo que puede permitir. Y otro caso es acá, el orgullo. Y lo vamos a ver acá con Naamán, allá en el libro de Segunda Reyes 5:9. Vámonos a ir a Segunda de Reyes 5:9. Vamos a ver qué dice ahí. 5:9 al 11, dice así. 5:9 al 11, dice. Vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Qué vemos acá con Naamán? Naamán dice ahí que era el general del ejército. Era el general del ejército del rey de Siria, dice ahí en el primer versículo. En la primera porción bíblica del 5:1 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era un varón poderoso, ¿va? Pero dice ahí que él llegó donde Eliseo, porque había escuchado que Eliseo podía sanarle, tenía lepra. Pero vemos aquí este orgullo de él, porque él dice, pues yo decía, cuando yo llegue, él va a salir y le va a dejar de hacer Eliseo, en pocas palabras. A la llegada de él, Eliseo tenía que dejar de hacer todo lo que tenía que dejar de hacer, que estaba haciendo, y salir corriendo, ¿verdad? Porque había llegado el general, ¿verdad? Entonces tenía que salir corriendo. ¿Para qué? Para imponerle mano y que sanara. Esa era la idea de Naamán. Pero él no le dijo eso. Cuando llegó a la casa, le dijo Eliseo: ve al río y sumérgete 7 veces y serás sano. Y él se molestó por eso. Si tú lees el contexto del capítulo 5 de Segunda Reyes, vas a encontrar eso. Naamán se molestó, se llenó de amargura, porque él esperaba que le hicieran pleitesía, porque era un hombre de una posición, ¿verdad? Privilegiada, una posición privilegiada, y esperaba que saliera corriendo el profeta a tocarle, pero no fue así. Y se molestó, se enojó, y por eso le costó a él sanar, hasta que se humilló, hasta que entró al Jordán. Y fíjate que el río Jordán, la palabra Jordán significa humillación. Lo mandó al río Jordán, donde tenía que humillarse ese su orgullo que tenía, para poder obtener esa sanidad que necesitaba. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Muchas de las cosas que a nosotros nos suceden nos pasa porque no queremos reconocer de que necesitamos de Dios. Muchas de las cosas que nos pasan a nosotros es que no queremos reconocer que Dios elige a quien quiere. Y creemos que solamente uno somos los privilegiados, los escogidos, los perfectos, los que podemos realizar algo. Y quiero decirte que la cualificación y la calificación de Dios para algo no es similar a lo que los humanos ven. Dios no se fija en tanto la persona, las capacidades que tiene para realizar algo, sino en el estado del corazón. Lo vemos con el rey David. Por eso te digo, muchas de las cosas que nos pasan a nosotros y las enfermedades que tenemos es por nuestra condición de nuestro corazón, porque no podemos perdonar, porque tenemos una envidia, tenemos un egoísmo, tenemos una altanería, nos comportamos hipócritamente, nos comportamos de una manera mal, ¿verdad? Tenemos esos hábitos, esos sentimientos en nuestro corazón y hábitos de hacer mal a la gente. Y Dios lo que hace es darse la espalda, porque Él no está de acuerdo en esas actitudes. Venir y ponerle tropiezo al otro para que no avance. Venir y oscurecer a alguien porque quiero exaltar a otro. Dios no está de acuerdo de eso. Sabes que a veces la persona que nosotros venimos y colocamos, tú no puedes colocar un niño de 3 años a que ejerza una posición que necesita bastante responsabilidad, porque no está preparado, y lo que vas a hacer es que esa persona se frustre. Y después ya no quiere hacer nada. ¿Por qué? Porque va a decir, no, es que esto no es para mí. Porque se va a frustrar.
porque no está preparado. Pero cuando la persona es procesada y Dios la va levantando, la va procesando, la va alineando, le va preparando, la va discipulando para que ocupe un lugar, esa persona, aunque vengan los retos y todo, ahí está. ¿Por qué? Porque está preparada para eso. Dios la preparó. Y por eso lo que quiero decir acá con esto es que cuando el hombre viene y elige personas así al azar porque me cae bien, o porque tiene una edad, o porque tiene aquí, la generación en la Biblia no es de acuerdo a las edades. Las generaciones en la Biblia es de acuerdo a la edad en que Dios te hace el llamado. Porque vemos a Moisés que lo llamaron de 80 años y a Aarón lo llamaron de 90 años. Entonces las generaciones en la Biblia no las mide Dios. Dios no mide las generaciones como las medimos nosotros. De que esta ya está joven, pues a ella la vamos a favorecer aunque no esté capacitada. Amén. Vamos a favorecer a esta jovencita porque está jovencita y porque la vemos que tiene energía, sí, pero no está preparada. No ha sido procesada por Dios ni escogida por Dios. ¿Crees tú que le vas a hacer un bien a una persona así? Y eso es parte de la insensibilidad. Porque la insensibilidad nos hace venir y hacer clasificación. Es que este sí, es que este no, es que este sí, pero porque nos cae bien o porque nos favorece o porque esta persona se va a someter a mí y yo le voy a hacer a ella lo que yo quiera. O sea, ella se va a imponer y va a obedecer. A veces porque no tenemos autoridad, se escogen personas que se dejan manipular, pero no por obediencia, sino porque se van a dejar manipular, porque no saben. Y esa es la falta de autoridad. Es lamentable decirlo, pero es cierto. Y todo eso tiene que ver con la insensibilidad de nuestro corazón. Porque siempre vamos pensando en nosotros mismos. Una persona insensible solamente le importa ella misma, es una persona egocentrista. Todo está relacionado con su entorno, pero jamás a favorecer a otros. O se favorece solamente al que le cae bien y al que le conviene, pero no al que verdaderamente es escogido por Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cómo sabemos que una persona es escogida por Dios? Porque esa persona no va a hacer lo que tú quieres. Esa persona va a hacer lo que Dios dice. Porque la naturaleza de Dios está dentro de ella. A Jesús, solo quiero terminar con este ejemplo. Jesús, ¿cuántos aceptaron a Jesús? Jesús halló una gran confrontación cuando vino a esta tierra. Jesús halló una gran, que hasta dijeron que demonio tenía. Porque halló una gran confrontación, porque nadie le quiso creer a él, de que era el Hijo de Dios. Y andaba diciendo la verdad y era Jesús. Y la misma naturaleza anda aquel que verdaderamente es hijo de él. Por eso cuando dice él de que si a él lo despreciaron, pues que no pretendamos nosotros que no nos desprecien, pues si andamos en la naturaleza de Dios y somos hijos de él, pues si a Jesús lo despreciaron, a nosotros también. Y eso no quiere decir que no sirvamos para nada, eso quiere decir que estamos en lo correcto. ¿Ves cómo son las cosas de Dios de diferentes? No es que porque es el que más le aplauden, no. Es porque el que anda en la naturaleza de Jesús, le pasan cosas como a él le pasaron, porque andamos la naturaleza de él por dentro. Entonces te das cuenta cómo es la insensibilidad para clasificar a las personas. Entonces ahora lo que Dios quiere es que nos despojemos de esa insensibilidad. Que dejemos de estar ahí con nuestro egocentrismo, con nuestro orgullo, con nuestra arrogancia, con esa altanería de creer que nosotros somos dioses y podemos hacerlo todo sin tomar en cuenta a Dios. Esa soberbia, ¿verdad? De venir y desechar lo que Dios realmente quiere y no escuchar la voz de Dios, porque eso lo que hace es que nos enferma nuestro corazón y nos daña. Dice al final, ya para terminar, dice Proverbios 17:22. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre constituye buen remedio. ¿Cómo es una persona alegre? Es aquella que está haciendo lo que le ha sido llamada a hacer. Tú haces con mucho entusiasmo, con mucho optimismo aquello para lo cual fuiste escogido, ¿verdad? Cuando se te impone algo, tú no lo haces por responsabilidad, pero no lo haces de corazón y Dios lo ve. Cuando a alguien le imponen hacer algo, no lo está haciendo de corazón, porque no es lo que Dios le llamó a hacer.
Pero cuando tú estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, no importa venga tormenta, truene, tiemble, haya huracanes, sea lo que sea, tú ahí estás. Y estás haciendo lo que Dios te ordenó hacer y te satisface hacer lo que Dios te ordenó hacer y te sientes feliz en tu corazón estar haciendo lo que Dios te ordenó hacer. ¿Por qué? Porque para eso fuiste escogido. No importa qué venga de confrontación o qué suceda en tu vida o qué problemas tengas, pero tú ahí estás firme. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Y eso de venir y evitar a otro que lo haga es parte de la insensibilidad. Y Dios no respalda eso. Y cuando alguien no detecta esta situación, esa sensibilidad en su corazón, se va haciendo esa callosidad, se va haciendo ese corazón engrosado, al grado que Dios te puede estar dando una respuesta, Dios te puede estar dando una solución a tu problema, Dios te puede estar direccionando, ¿verdad?, en el camino correcto, pero tú sigues enfocado en lo mismo y en lo mismo, que a tu parecer parece que está bien, pero no está bien. Porque tienes el corazón engrosado, porque hay más orgullo, hay más egocentrismo que el amor de Dios en él. Amén. Entonces ahora te digo esto, todos estamos aquí, ¿verdad?, en este mundo. Es imposible venir y encontrarnos alguna vez con algo que nos haga daño en nuestro corazón. Es imposible. Siempre nos vamos a topar con ciertas circunstancias que tal vez nos pueden hacer daño en nuestro corazón. Pero lo importante aquí es identificarlo y luego venir y ponerlo en las manos de Dios para que nuestro corazón sea sanado y realmente podamos mantener ese corazón en la situación correcta, en la condición correcta, para poder entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos, para escuchar la voz de Dios, como dice ahí, para escuchar la voz de Dios y poder entenderla, qué es lo que Él quiere de nosotros. Amén. Bien, entonces hasta aquí nos quedamos ahora, hablando del corazón, y hemos hablado ahora de despojarnos de esa insensibilidad, y hablamos acerca de un corazón engrosado. Así que ahora vamos a orar para que sea Dios sanando nuestro corazón y ayudándonos a mantener el corazón en buen estado. Oremos. Bendito Señor, en este momento te doy gracias por la oportunidad que me has dado de venir a transmitir este mensaje, Señor, a estas personas que muy gentilmente están ahí escuchándome al otro lado de esta pantalla. Te digo que las bendiga, Señor, que tú guardes cada uno de sus caminos, pero que también tú trabajes en su corazón. Alguien que está resentido por alguna situación de su vida que ha sido desagradable, alguien que quizás se ha identificado con alguno de estos elementos que hemos mencionado ahora, estos sentimientos dañinos que engruesan nuestro corazón y que evitan que tengamos un corazón sensible para escuchar tu voz. Señor, ayúdanos a poder sensibilizar nuestro corazón y hacer esas personas que reflejen tu amor para los demás, que te reflejen a ti, porque a eso estamos llamados, Señor, a que demostremos a otros quién eres tú, pero a través de nosotros mismos, a través de nuestras propias vidas, a través de lo que nosotros decimos, a través de lo que nosotros hacemos, a través de cómo ayudamos a nuestro prójimo y cómo te amamos a ti. Es como debemos demostrar que tú reinas y vives en nosotros. Perdónanos si alguna vez hemos cometido algo, Señor, algún error que te haya ofendido. Pero ahora ponemos el corazón de cada persona en tus manos, que sé que tú vas a sanar ahora mismo aquello por lo cual está afectado, está dañado. Ahora tú estás poniendo tu mano en esos corazones. Yo veo tu mano poniendo en los corazones de aquellos que cuando escuchen este video, aquellos que están escuchando ahora y están orando por su corazón, tú estás poniendo tu mano ahí en su corazón, sanándole, liberándole de esas ataduras que el corazón tiene ahora, de esos resentimientos, de ese dolor del pasado, de ese sufrimiento que ha tenido, de aquello. Tú estás trabajando en el corazón de ellos ahora. Yo te doy gracias por lo que estás haciendo y sé que tú me has traído a hablar de este tema. Que sea de bendición para aquel que lo esté escuchando. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, recuerda, el primero que tenemos que hacer, como todo problema en nuestra vida, es reconocerlo si lo tenemos y luego trabajar en ello para poder corregirlo, ¿verdad? Y que Dios pueda hacer en nosotros su voluntad. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Te mando muchos abrazos donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y nos seguimos viendo, ¿verdad? Si Dios así lo permite, ¿verdad? Nos seguimos viendo el día jueves. Vamos a tener otra participación, así que te espero. Que el Señor le bendiga y hasta la próxima.